El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:52. Suscribo a Rubén Ayala respecto del debate tan ridículo del fin de semana, ¿no? Qué debate tan ridículo. No lo voy a mencionar porque no tiene sentido. Pero hasta fue viral en las redes, o sea, una cosa de locos. Los temas de fondo debatamos. ¿Saben cuáles son los temas de fondo? Gracias a Susana Naranjo, siempre tan diligente, escuchándonos. ¿Saben en qué valor amaneció el precio del petróleo hoy lunes 20 de abril? ¿Tienen idea? $13.10. $13.10 el WTI, que es el crudo de referencia, el precio del crudo de referencia para nuestro petróleo. $13.10. El Ecuador presupuestó el barril de petróleo para el ejercicio fiscal 2020 en $51. $13.10. Esos son los temas de fondo, amigos y amigas. Esos, y no otros. Esos. La economía, el manejo de la emergencia sanitaria, la necesidad de ayudar, llegar con asistencia social a quienes menos tienen en medio de la pandemia. Dejen de lado la bronca política. Autoridades del gobierno, señores asambleístas, dejen de lado la bronca política, de verdad. Es el momento de deponer posiciones y de comenzar a trabajar de verdad, en serio, por el país. Piensen en los ciudadanos, no piensen solamente en ustedes. Increíble, $13 el barril de petróleo. Me he quedado espeluznado con el precio que acabo de dar lectura. Gracias a Susana por compartirme aquello. Bueno, decía yo que lamentablemente hubo, me parece a mí, un primer mensaje que no se lo manejó de forma adecuada. Tanto así que ayer hubo que hacer una aclaración por parte de la ministra de Gobierno, y me refiero al tema del plan piloto para el sector de la construcción. Se anunció que desde esta semana se iba a aplicar un plan piloto en el sector de la construcción para el retorno paulatino a ciertas actividades de ese sector, pero no se lo clarificó. Esto provocó que el fin de semana mucha gente crea que ya seguramente los constructores iban a volver a trabajar, que los trabajadores de la construcción iban a volver a operar. Ayer la ministra del Interior, la ministra de Gobierno, señaló en su cuenta Twitter que no va a haber ningún tipo de retorno de actividades, ni siquiera parcial o paulatino esta semana, sino que esta semana se van a definir protocolos en torno a este tema. Hablemos con un especialista en la materia vinculado a ese sector, el ingeniero Henry Yandún. Él es el vocero del sector conocido como los constructores positivos, además expresidente de la Cámara de Industria de la Construcción. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días a las personas que nos escuchan. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Aquí, siguiendo las reglas como manda la ley. ¿Seguro? La lógica. ¿Seguro? Sí. Ya, muy bien. Sí. A ver, ¿cómo le cayó el primer anuncio de la ministra de Gobierno, que ayer fue aclarado en cambio, en el sentido de que se ha pensado en diseñar un plan piloto para el retorno paulatino del sector de la construcción? Me parece a mí que el primer anuncio se prestó para la suspicacia e inclusive para la tergiversación, tanto así que ayer tuvieron que salir a aclarar y señalar que no, que esta semana iba a comenzar recién a estructurarse un protocolo para ello. Fabricio, buenos días. Yo creo que más bien la gente no leyó la noticia completa. Algunos periodistas no escucharon bien porque obviamente, siendo parte interesada, nosotros sí atendimos las cosas. Siempre se habló de un plan piloto, siempre se habló. De acuerdo. Sino que se puso un titular escandaloso, sí se explica abajo, pero la gente solo lee los titulares y comienza a opinar. Pero bueno, el tema, Fabricio, es que nosotros como constructores estamos muy entusiasmados con este gran desafío que tenemos de haber sido designados la primera actividad que retorna a trabajar. Pero lo vamos a hacer como va a hacer todas las actividades. La ciudadanía tiene que entender que esto es una nueva experiencia, esto no va a ser fácil. No se trata que la autoridad va a decir el primero de tal día, ya todo el mundo regresa a trabajar. Esto tenemos que cambiar nuestra cultura y es por eso que hemos venido trabajando arduamente con las autoridades, primero para definir bien el protocolo, y una vez que ya está definido el protocolo, que esto hoy está definido, está totalmente definido, solo falta la firmita nomás,
Luego se presentó proyectos tipo para más o menos unos 30 proyectos tipo, que estos serán aprobados por la autoridad hoy o mañana, basado en la ubicación, basado en un montón de cosas. ¿Cómo se les seleccionaron estos proyectos? Fabricio, se trata de implementar un protocolo. Este protocolo es primera vez que se hace en la historia, porque no ha habido este final nunca más. Y esto se testea, se prueba, se hace prueba para ver cómo avanzan las cosas, qué dificultades tiene. Entonces seleccionamos empresas chiquitas, empresas grandes, empresas medianas, se seleccionaron empresas que están empezando su proceso de construir, están en la mitad, están al final. Hay otras que inclusive solamente tienen que vender las propiedades, que tampoco se puede vender por fallas de las notarías. Entonces también se cogieron de diferentes barrios, diferentes ciudades, y de eso se trata, escoger algunos proyectos para hacer el protocolo y ver qué problemas encontramos. Y una vez con los problemas que encontré, vamos optimizando el proceso, vamos viendo qué obstáculos tenemos para que la autoridad determine la fecha en que todos arranquemos o arranquemos parcialmente. ¿Es posible hacer? Es un tema complicado, Fabricio, no es tan fácil, porque no se trata de que se dice, ábranse las ferreterías. Exacto. No, porque eso se va a armar un caos. No se trata que los señores albañiles digan, ya se va a abrir la construcción y vamos miles de personas a hacer cola en los edificios. No se trata de eso. Es un proyecto piloto y así se indicó siempre, y me parece muy bien lo que está haciendo la autoridad. Gracias a este tema hemos tenido que estar participando de sesiones del COE y vemos que la cosa lo hacen bien, está todo bien planificado, con base técnica, y nosotros vamos a coger el desafío. Estos 30 proyectos no son los privilegiados, y para mí son los pioneros, los que van a abrir la trocha para facilitar el camino a los siguientes compañeros. Claro, usted bien anota, porque no solamente hablamos del retorno de ciertas actividades asociadas a la construcción, con la presencia, digamos, de la mano de obra, que son los albañiles, los trabajadores de la construcción, sino que detrás de la construcción hay todo un efecto dinamizador de la economía, digamos. En condiciones normales, la construcción provoca un efecto dinamizador en la economía. Y usted bien anota, el tema de las ferreterías. Si retorna la construcción, se abren las ferreterías u otro tipo de negocios que forman parte de la cadena asociada a esta actividad. ¿Cuál es la propuesta? ¿Ustedes qué han propuesto justamente para tratar de contribuir con el retorno paulatino de ciertas actividades de la construcción sin que ello implique un riesgo frente a la emergencia sanitaria que enfrentamos en el Ecuador? Nosotros hace varias semanas, todo el sector, unidos con un montón de gremios afines al sector, ya vimos que esto iba a pasar y ya hemos estudiado qué pasó en otros países. Lo primero que nos dedicamos a hacer un protocolo, pero no solamente de la construcción, Fabricio, sino de toda la cadena de valor, porque hay fábricas que hacen cemento, fábricas que hacen hierro, fábricas que están en el aluminio, hierro. También hay las ferreterías, que es súper importante, y la construcción. Entonces, lo que hemos hecho es un protocolo técnico, hecho por los mejores expertos en salud, en seguridad y médicos. Se hizo el protocolo también basado en normas internacionales, también basado en ejemplos de otros países. Eso es lo primero que hemos hecho. Ahora estamos seleccionando los proyectos, o sea, nosotros ya seleccionamos. La autoridad va a seleccionar con base a los reportes médicos. La gente, toda la ciudadanía, tenemos que entender que así va a ser todo, que el mundo no va a ser el mismo. Vamos a estar hasta que se descubra la vacuna, año y medio, 2 años trabajando diferentes. Fabricio, el tema no es desde la construcción, es desde antes. ¿Cómo trasladar a nuestros trabajadores? ¿Cómo los recogemos de la casa? ¿Cómo van a viajar al sitio? ¿Cómo van a comer? El uso del baño. ¿Cómo van a cambiarse ropa? ¿Cómo van a regresar a la obra? Asimismo, ¿cómo activamos a las ferreterías? Entonces estamos ya con protocolo para las ferreterías, para que ellos también cumplan. En principio no se van a abrir las ferreterías. En principio, el constructor va a hacer pedidos a las ferreterías específicos. Pedidos específicos. Se les otorga el salvoconducto por pedido específico, porque nosotros tenemos que entender que vamos a tener que regresar a trabajar, Fabricio, porque no podemos quedarnos acostados 2 años hasta que se descubra la vacuna. El ecuatoriano tenemos que estar conscientes que tenemos que tomar todas las precauciones y regresar a trabajar. La idea, lamentablemente, es que esto es como una gripe que nos va a dar, lamentablemente, a todos, Fabricio. Algunos somos más susceptibles que vayamos a morirnos, pero el tema es ese, hay que regresar a trabajar
cuando la autoridad define técnicamente cuándo regresa a cada actividad. Acá tengo una pregunta que me hacen, plantean en este espacio dos de nuestras oyentes que también participan de nuestra transmisión en el Facebook Live. Estamos en señal abierta de radio y también estamos transmitiendo por los medios digitales. Nos piden que le preguntemos con qué elementos de protección se va a dotar a los trabajadores de la construcción si finalmente ya comienza este retorno parcial, paulatino a ciertas actividades de la construcción, ingeniero Henry Yandún. Ya, el protocolo determina todas estas cosas. Primero, por ejemplo, el bus que les vaya a recoger, primero se lo desinfecta. Luego, a lo que ya van a subir, tienen que estar con la mascarilla desde el primer momento. Ya cuando van a entrar a la obra, hay una desinfección de los zapatos, hay una sanitización de la ropa y luego ingresa. Y de acuerdo a las funciones, o tienen guantes, mascarilla, siempre mascarilla. En la construcción hay una facilidad y por eso, Fabricio, es que también se designó que sea la construcción la actividad piloto, porque son zonas confinadas, son cercos epidemiológicos lo que se va a hacer ahora. Y una construcción es el mejor cerco porque las personas se quedan ahí todo el día, pero ahora ya no van a salir ni a comer. Entonces, de acuerdo a las actividades, hay un tema con los baños, con la comida, con la vajilla, con todo ese tipo de cosas. Y van a ser las mismas que tiene que usar toda la ciudadanía, o sea, toda la ciudadanía tiene que estar bien claro que eso vamos a tener que cumplir todos en todas nuestras actividades. Correcto. ¿Cómo se van a escoger los proyectos de construcción que podrían comenzar a retomar paulatinamente sus actividades? Porque se entiende, a ver, si me hablan de retorno parcial, implica que no todas las actividades de la construcción van a retornar a sus actividades, pero ¿cómo se va a seleccionar aquellos proyectos que servirán para el plan piloto? Ya, Fabricio, en la construcción trabajamos 486,000 personas según el dato del INEC. En este proyecto vamos a trabajar en la primera semana unas 1,000 personas, 1,300, y en la cuarta semana 3,000 personas. O sea, el 0.7% de la población es poquísimo lo que va a trabajar. Nosotros seleccionamos, como le indiqué hace un momento, con base en diferentes parámetros, porque es un aprendizaje. Unos edificios escogimos sabiendo que recién van a hacer las excavaciones, otros edificios escogimos que son así, otros que no son edificios sino viviendas, otro que es un centro comercial, probablemente simplemente algún hospital, algún cementerio, o sea, diferentes tipologías para aprender e ir rectificando si es que es necesario el protocolo para ir descubriendo qué problemas tenemos, porque con los pilotos se hacen las pruebas y después ya cuando sale a toda la sociedad ya tenemos claro, es como que estemos descubriendo un nuevo avión y hay un piloto de pruebas. No salen todos los pilotos a probar los aviones, uno nomás sale a controlar, a ver cómo está, para que después para los otros sea más fácil el tema. Entonces se ha seleccionado por barrios, por tamaños, por tipo de construcción y por etapa en la construcción que están. La actividad o digamos la frecuencia del trabajo del sector de la construcción con este plan piloto, con este retorno parcial que se está planificando, no para todos, ¿sería solo de lunes a viernes? ¿Incluiría sábados y domingos también? Ahí vienen todas las políticas, los protocolos, que esto va a ser para todas las actividades de la sociedad. Si, por ejemplo, usted tiene una obra donde tiene bastante densidad de población, entonces ahí se van a tratar de hacer turnos escalonados. Ahí probablemente trabajen personas de lunes a viernes y otros de miércoles a domingo, para evitar que haya mucha aglomeración de personas. De eso se trata el tema para que no esté mucha gente acumulada. Pero claro, la primera opción es que si dependiendo, digamos que hay un edificio de 20 pisos, entonces unas personas trabajan en un piso, otras en otro piso. Si por ejemplo es la excavación, van a estar muy pocas personas trabajando. De eso se trata, de que los constructores comiencen a aprender y sobre todo con eso vamos a enseñar al resto de colegas con base a los protocolos definitivos que se tengan. Esto es un piloto, una prueba piloto, y así se van a hacer con todas las actividades. Hay una pregunta que me parece muy pertinente que me hace un oyente y que le traslado al ingeniero Jorge Yandún. Si antes de formar parte de la nómina de los trabajadores de la construcción se les va a hacer un examen de COVID-19, ¿está previsto eso? No, porque sí, eso se va a hacer después de un tiempo, porque hasta ahora los exámenes están muy cuestionados. O sea, lamentablemente hay pruebas rápidas que demandan muchos falsos positivos y eso no todavía está definido, pero
No solo eso, después de un tiempo se va a implementar por parte del gobierno una app donde nos mapean a todos nosotros, donde mirarán dónde hemos estado, si hemos estado en un sitio donde hay gente que está enferma y todo eso, y con eso nos regresan a hacer cuarentena o se hace cuarentena a la obra. Yo creo que vamos a hacer bien las cosas. Yo me he sorprendido, Fabricio, realmente cómo están trabajando en el COI, me parece que están muy bien sustentados. Entonces, estas pruebas estamos buscando, pero en principio no son la gran panacea, Fabricio, porque la prueba rápida que se llama tiene muchos falsos positivos. Entonces, lo que se procura es mantener las reglas para que, a pesar que la otra persona esté enferma, no se contagie. El tema de la distancia, el tema de la mascarilla, el tema del lavado de manos y todo ese tipo de cosas. Ahora, hay un tema que a mí en lo personal me preocupa y le traslado esta inquietud a Henry Yandún, que nos acompaña en esta mañana. La Organización Mundial de la Salud ha establecido algunas recomendaciones para los países si eventualmente quieren comenzar a relajar sus medidas de cara a, en el futuro, en el corto, mediano plazo, dejar de lado la cuarentena. Por ejemplo, ¿qué dice la OMS? Recomienda que podrá ponerse fin a la cuarentena si hay una transmisión del virus controlada. Entiendo que en el Ecuador no está controlado el virus. El sistema de salud debe tener capacidad para detectar, someter a pruebas, aislar y tratar a cada caso y rastrear a cada contacto. Está claro que todavía estamos muy lejos de aquello. De hecho, tardó 3 semanas la llegada de las 200,000 pruebas que se habían anunciado, más allá de que el número diferió mucho en los días anteriores, pero bueno, llegaron recién. Los expertos de la OMS sugirieron que para levantar la cuarentena completamente los riesgos de brotes en centros de salud se hayan reducido al mínimo. También se recomendó que para levantar el aislamiento se hayan aplicado medidas preventivas en entornos sociales como los lugares de trabajo y las escuelas. La OMS señaló que para levantar la cuarentena un país debe asegurar que los riesgos de importación de casos de coronavirus pueden manejarse. Y además, la OMS sugirió a los gobiernos, al momento de definir un levantamiento pleno de la cuarentena, que las comunidades estén plenamente informadas, comprometidas y empoderadas para ajustarse a esta nueva norma. Estas son 6 recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a los países si tienen en su, en su política la intención de comenzar a relajar las medidas de restricción a partir de la cuarentena, en la cual comenzamos justamente este aislamiento social el pasado 16 de marzo. Yo le pregunto a Henry Yandún, estas 6 recomendaciones, para el caso de su actividad, ¿usted cree que se están cumpliendo? Fabricio, yo creo que primero no es que se van a relajar las medidas, eso yo no se debería decir eso. Las medidas tienen que ser las mismas, sino que esto ya es un nivel cultural de todos los ecuatorianos que tenemos que regresar a trabajar, a menos de que alguien tenga recursos para estar 2 años guardado y esperar que haya la vacuna. Las medidas van a ser las mismas que usted usa en su casa de cuidados, sino que esto es un nivel cultural, toda la sociedad tiene que salir así. Podrían haber decidido que sean los estudiantes o los profesores y tienen que cumplir las normas del alejamiento físico, de la mascarilla, del lavado. Todos tenemos que cumplir eso. Y tenemos que ser cultos, porque si no tenemos un buen nivel de cultura, va a rebrotar la enfermedad y tenemos que regresar otra vez en cuarentena. Entonces, Fabricio, yo creo que al menos en la construcción estamos bien preparados, pero seriamente vamos a hacer un testeo, una prueba de lo que está haciendo así, para ver cómo funcionamos y vamos corrigiendo. Y la autoridad, cuando diga que ya vea que estamos bien, entonces nos dé chance de ya comenzar a abrir la construcción. Pero Fabricio, el mensaje que debemos dar a la sociedad es que todos, cada uno de ustedes, tienen que imaginar cómo va a ser su proceso el primer día de trabajo, desde que salen de su casa hasta que regresan a su casa. Fabricio, yo no sé si quiero prometer, tengo otra entrevista en medio otras con ustedes. De acuerdo, ya vamos a cerrar justamente la entrevista y estamos pendientes de lo que se resuelva. Con esto cierro, brevísimo. ¿Cuándo vamos a conocer o cuándo se va a difundir el protocolo que se ha anunciado por parte del gobierno y por parte de los constructores? El protocolo está difundiéndose en todos los actores y si gusta yo le hago llegar, me da una dirección por favor, de WhatsApp, le mando, pero todos los actores, los que van a participar y los constructores y los proveedores y las fábricas ya tienen el protocolo, que ojo, este protocolo va a ir cambiando, Fabricio, porque hay un problema que esta enfermedad se mueve, este es un ente vivo contra el que estamos peleando y con base a sus movimientos físicos, su intensidad, el protocolo va a ir cambiando. Va a haber proyectos que se aprueban, otros que no se aprueban. Va a haber proyectos que están en el barrio Don Pepito y si hay mucha contaminación se cerrarán. Y así se va a seguir trabajando porque esto va a ser
una pelea de todos los ecuatorianos contra la enfermedad, todos unidos, porque la enfermedad es invisible y hay que tratar de vencerla. Correcto. Ingeniero, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Chao. Henry Yandún, vocero de los constructores positivos, nos ha explicado que efectivamente el protocolo está en esta fase de socialización. Se entiende que esta semana, y sobre eso alertamos a nuestra audiencia, esta semana no va a haber ningún tipo de retorno paulatino. ¿Es verdad lo que dijo Henry Yandún? Se anunció siempre como plan piloto. Eso dijo la ministra de Gobierno para ciertas actividades, pero creo que debió ser más específico el mensaje inicial para evitar la aclaración que se generó el día de ayer. Ayer se comentó que justamente esta semana no iba a haber ningún tipo de retorno paulatino, sino recién el diseño de los protocolos. Vamos a ver cómo se socializa aquello. Evidentemente hay preocupaciones. Yo insisto, del sector de la construcción se generan una serie de actividades subsecuentes, el tema de las ferreterías, el transporte, la alimentación y otro tipo de situaciones por la propia naturaleza del sector de la construcción. Que el remedio no resulte peor que la enfermedad, porque claro, este país necesita activar su producción ciertamente. 5 semanas seguidas, y estamos iniciando la sexta, de una nulidad en muchos de los sectores, en la mayoría de los sectores, el 70% del aparato productivo totalmente paralizado. Es obvio que la economía no va a aguantar, pero que el retorno sea, si es que se da, con base justamente en estos anuncios de restablecimiento parcial de ciertas actividades, que ese retorno sea pensado, meditado, analizado, no a la loca, y sobre todo informado, y que sobre los trabajadores de la construcción se apliquen estrictamente todos los protocolos. Porque si me pongo a reflexionar tras esta entrevista, y con esto cierro, di lectura a una nota en el inicio de este espacio de noticias que había publicado Diario del Comercio sobre las medidas más drásticas que se van a aplicar en Quito, y por ejemplo cito lo que ha pasado en el mercado de San Roque. Miren ustedes, se confirmaron 2 casos en el interior del mercado de San Roque, un guardia de seguridad interno y un comerciante que dieron positivos. 2 casos en el mercado de San Roque, y por esos 2 casos el mercado tuvo que ser cerrado para iniciar una cuarentena de 14 días, a ver qué pasa. O sea, hay que pensar en eso. Obviamente se requiere la activación de la economía, por supuesto, porque este país, y no creo que otro país pueda aguantar, este país no aguanta 5 o 6 semanas consecutivas de aislamiento total, es cierto eso, pero también pensemos en la salud, que lo de hoy no nos cueste tan caro mañana. Hay que pensar, hay que meditar con mucha profundidad las decisiones que se toman ahora que se está hablando de esta aplicación de un plan piloto para ciertas actividades del sector de la construcción. 7:15 en la primera hora por Majestad Radio.